Hola muchachos y muchachas, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Gradis y en este video vamos a hablar sobre los diodos semiconductores. Vamos a definir qué es un material semiconductor, también vamos a definir qué es un diodo. Vamos a ver cómo funciona un diodo, la curva característica de un diodo, los distintos tipos de diodo y los diodos rectificadores de media onda. También vamos a ver de manera práctica el funcionamiento de un diodo, los tipos de diodos que podemos encontrar en nuestros aparatos electrónicos y cómo comprobar el estado de un diodo, si un diodo se encuentra en buen estado o se encuentra en un mal estado. Vamos a definir qué es un semiconductor. Entonces, sabemos que un conductor, un material conductor, es un material que facilita el flujo de la corriente eléctrica y que un material aislante, como su nombre lo dice, es un material que aísla el flujo de la corriente eléctrica. Un material semiconductor es la combinación de ambos tipos materiales, de un buen conductor y de un aislante. Pero la característica especial que tiene un material semiconductor es que este solo permite el flujo de la corriente eléctrica en un solo sentido. Y aquí es donde vienen los diodos. Entonces, un diodo es un material o un componente electrónico que está compuesto de un material semiconductor que permite el flujo de la corriente eléctrica en un solo sentido. ¿Cómo funcionan entonces los diodos? Los diodos funcionan en dos tipos de polarización, la polarización inversa y la polarización directa. Pero esto a simple vista podríamos decir que es un poco complejo, ¿verdad? Para ello vamos a decir que un diodo está formado por dos materiales. Está formado por un material tipo P, que podríamos decir que son huecos, o nosotros podríamos relacionarlos con cuestiones positivas, con polos positivos, y está formado por un material tipo N, que nosotros lo vamos a relacionar con los electrones. Entonces, como vemos aquí en esta figura, tenemos un diodo polarizado de dos formas, con la polarización inversa y con la polarización directa. Empezaremos primero aclarando qué es la polarización directa. La polarización directa es cuando tenemos una fuente de voltaje y el polo positivo de esa fuente está conectada al material tipo P o a los huecos. Podríamos pensar que el polo positivo está conectada con el polo positivo del diodo y el polo negativo de nuestra fuente está conectada a la zona negativa del diodo o al material tipo N. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que los electrones, recordemos el concepto primero de electricidad, ¿verdad? De corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo ordenado de electrones. Entonces, los electrones se repelen. Por ende, los electrones que van desde la fuente hasta el material tipo N se van a repeler. Lo mismo va a suceder con la parte positiva de nuestra fuente, con el polo positivo de nuestra fuente y el material tipo P, hasta que lleguen a algo que se llama región de agotamiento. En esa región de agotamiento, cuando el voltaje que nosotros apliquemos, si es un voltaje de 0.7 voltios, si es un diodo compuesto de silicio, o si llega a 0.3 voltios, si es un diodo compuesto de germanio, entonces los electrones que están en el material tipo N van a ser empujados a la otra región del diodo, al material tipo P. De esta manera se va a producir el flujo de corriente eléctrica, pasando los electrones de una región a otra región. Y entonces, ¿qué es la polarización inversa del diodo? La polarización inversa es cuando nuestra fuente de voltaje, el polo positivo está conectado al material tipo N, o podríamos pensar de esta manera que el positivo está conectado al negativo y el negativo de nuestra fuente está conectado al material tipo P, o pensémoslo de esta forma: el polo negativo está conectado al polo negativo del diodo. Los electrones, y lo mismo con el material tipo P, se van a atraer. Por ende, en la región de agotamiento va a haber una sobresaturación, lo que va a impedir el flujo de la corriente eléctrica
va a ser imposible prácticamente, a menos de que sea un diodo Zener, que se mirará más adelante, que pase ese tipo de que pase el umbral y haya un flujo de corriente eléctrica. Cuando estemos hablando de polarización inversa, vamos a pensar en un circuito o un interruptor abierto. Y cuando nos refiramos a polarización directa, vamos a hacer la comparación con un circuito o un interruptor cerrado. Esto que podemos ver aquí es la nomenclatura de los diodos, un diodo PN. Mencionaremos, para poder entender mejor los diodos, la curva característica de los diodos. Si nos fijamos, tenemos aquí un plano cartesiano en el que el eje horizontal del plano lo que nos está mencionando es el voltaje, pero para tener mayor comprensión, o en sí a lo que nos referimos con el eje horizontal de este plano, es a la polarización en la que se encuentra el diodo. Si tenemos una polarización o se encuentra el voltaje positivo del plano, estamos hablando de una polarización directa, y si se encuentra al otro extremo, estamos hablando de una polarización inversa. El eje vertical lo que nos está indicando es la corriente, el sentido de la corriente. Si está en la parte superior es una corriente positiva, y si está en la parte inferior es una corriente negativa. Como ya lo mencionamos anteriormente, la tensión de ruptura depende del tipo de material que esté fabricado el diodo. 0.7 si es de silicio y 0.3 si es de germanio. Cuando llegue a este voltaje se va a ver lo que se menciona aquí, lo que se puede ver aquí, que es la tensión de saturación, en el que ya nuestro diodo va a poder funcionar de manera correcta. Cuando se polariza de manera inversa nuestro diodo, se llega a la zona de ruptura, lo que significa que nuestro diodo se va a dañar o ya está dañado. Si nosotros queremos fabricar un circuito eléctrico y necesitamos saber ciertas características del diodo, nos vamos a referir a nos vamos a trasladar a poder ver los datos de las características del diodo en una hoja de especificaciones o también datasheet. En ella lo que nos vamos a encontrar son el tamaño del diodo, el tipo de encapsulado del diodo, las temperaturas que puede soportar el diodo, el voltaje al que el diodo va a funcionar, también la corriente que puede funcionar el diodo, entre otro tipo de características. El mercado cuenta con una amplia variedad de diodos, pero aquí solo vamos a mencionar los diodos que consideramos más importantes y más usados. Empezaremos hablando por el diodo rectificador. Este es el símbolo del diodo y aquí se puede ver el diodo de manera física. El diodo rectificador es un diodo convencional y se le llama así debido a la aplicación de circuitos rectificadores. ¿Qué significa esto? Que estos diodos convierten la corriente alterna en corriente directa mediante un proceso. Vamos a hablar del diodo Zener. El diodo Zener sirve para trabajar con la polarización inversa. Este tipo de diodos es un tipo de diodo semiconductor y es una pieza fundamental para los reguladores de tensión. En la parte superior podemos ver el símbolo del diodo y en la parte inferior miramos su forma física. Los diodos LED son unos diodos muy conocidos, muy populares. Esta es su simbología y así se muestran físicamente. Los diodos LED son diodos que emiten fotones a partir de una corriente de una intensidad muy baja. Existen de diferentes colores y tamaños dependiendo también del material en el que están fabricados y son muy utilizados en semáforos, en circuitos de iluminación, en contadores, en sistemas de encendido y de apagado. Y la tecnología más actual que ellos tienen o en el que son utilizados son en los televisores. Los televisores LED utilizan este tipo de diodos.
Tenemos los diodos LED láser. En la parte superior vemos cómo se miran estos diodos físicamente y en la parte inferior vemos su simbología. Aquí la podemos ver. Son similares a los diodos LED, pero de manera más habitual se aplican a múltiples sistemas, a múltiples aparatos electrónicos, como las impresoras, fotocopiadoras, fibras ópticas, punteros, contador de barras, o sea, lector de código de barras, entre otras. También tenemos los fotodiodos. Aquí está su símbolo, aquí está cómo se ven. Los fotodiodos presentan una característica muy particular, muy singular, la cual este tipo de diodo es muy sensible a la luz. Son similares a los diodos LDR, que va a responder a los cambios de luz rápidamente y normalmente se colocan de manera inversa, son polarizados de forma inversa. Un ejemplo de fotodiodo son los receptores de luz que tienen un televisor. Cuando nosotros encendemos un televisor con un control remoto, lo estamos encendiendo con una luz láser, pero un fotodiodo recibe esa luz y hace que el televisor encienda. Esa es una de las aplicaciones tanto del LED láser como del fotodiodo. Teníamos el diodo Schottky, que este es su símbolo y así se ven de manera física. Deben su nombre al científico alemán Walter Schottky y el estado de corte es muy bajo. Se utilizan en circuitos donde se necesitan altas velocidades de corte. Son utilizados ampliamente en circuitos integrados y más que todo en computadores. Tenemos estos diodos, el diodo Vericap, que si vemos su forma física es muy similar a la de un transistor, entonces hay que tener cuidado en no confundirlo con un transistor. Y la principal característica de este diodo es que proporciona una capacitancia variable. Las principales funciones o donde más se utiliza son en receptores y emisores de transmisión de televisión y radio FM. Aquí miramos un rectificador de media onda. Si miramos acá en esta figura es un puente de diodos. Lo que hace es cortar las ondas en el semiciclo positivo, de manera que cuando esta corriente sea entregada, corriente voltaje sea entregada toda en un semiciclo positivo, recortando el semiciclo negativo. Aquí hay una animación de cómo funciona este rectificador. A continuación vamos a ver casos prácticos de lo que hemos visto y aprendido. En esta práctica vamos a identificar diferentes tipos de diodos que nos podemos encontrar. Entre ellos están los más comunes. Vamos a empezar con el diodo Zener, que está aquí. Si pueden ver, esta franja negra corresponde a lo que es nuestro cátodo de diodo y la que no tiene señalización es el ánodo. También encontramos un diodo rectificador. La franja gris que podemos ver acá siempre va a señalizar el cátodo y lo que no tiene señalizado es nuestro ánodo. En cuanto a los diodos emisores de luz o luz LED, lo que tiene mayor longitud será nuestro ánodo y la menor longitud va a ser nuestro cátodo. A veces utilizamos los diodos sin darnos cuenta. Por ejemplo, tenemos este diodo que es un diodo infrarrojo en los controles remotos. Si podemos ver, ahí se muestra un color rojo, que es la función que da. Vamos a hacer la pequeña práctica de cómo funciona un diodo con este diodo LED. Vamos a utilizar nuestro circuito impreso, una resistencia para proteger el LED y por supuesto una fuente generadora de voltaje. Vamos a colocar nuestra resistencia protectora y vamos a colocar nuestro ánodo en un extremo de la resistencia. El LED lo vamos a polarizar de manera directa, colocando nuestro polo positivo
en el extremo positivo de la resistencia que conectará al ánodo de LED y vamos a conectar nuestro polo negativo que conecta al cátodo del LED. Si se visualiza, el LED ya está conectado, está funcionando. Ahora lo que haremos es hacer una polarización inversa. Para esto vamos a darle vuelta a nuestro LED, conectando el cátodo al extremo de la resistencia y el ánodo al polo negativo. Si ven, la corriente no circula, por ende el LED no enciende. La práctica que realizaremos a continuación es verificar el estado de los diodos. ¿A qué nos referimos con esto? A verificar si se encuentran dañados o si se encuentran en buen estado. Nuestro multímetro ya tiene una medida o una escala para verificar diodos y se encuentra en esta sección acá, arriba de continuidad. Primero diremos que la punta de nuestro caimán amarillo va a ser nuestro polo positivo y la punta blanca nos dirá nuestro polo negativo. Empezaremos verificando el estado de nuestro diodo Zener. Vamos a polarizarlo de manera directa. Para esto, nuestra punta blanca irá al cátodo del diodo y la punta amarilla irá al ánodo del diodo. Esta cifra que ven acá es la cantidad común que se nos presenta a este diodo, o sea que con 0.716 voltios el diodo ya podrá polarizarse. Ahora vamos a polarizarlo de manera inversa, dándole vuelta. El multímetro no nos presenta ningún tipo de señal, lo que significa que no está conduciendo corriente. Entonces, de esta forma podemos determinar que este diodo Zener se encuentra en buen estado. Ahora vamos a probar nuestro diodo rectificador, pero primero vamos a polarizarlo de manera inversa. Vamos a colocar nuestro cátodo en nuestra punta positiva y nuestro ánodo en la punta negativa. No nos da una lectura, lo que podríamos decir que no está conduciendo corriente. Podríamos decir que con esto este diodo se encuentra en buen estado, pero para determinarlo verdaderamente vamos a polarizarlo de manera inversa, de manera directa. Vamos a darle vuelta y ya nuestro multímetro nos presenta una cantidad errónea, aparte que hace este sonido, lo cual nos está indicando de que este diodo se encuentra en mal estado, en específico se encuentra en cortocircuito. Hasta aquí nuestro video sobre diodos y nos veremos luego.